Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, gracias, Señor, por tenernos en tu iglesia, en tu casa. Gracias por la salud suficiente. Gracias por ser nuestro Padre celestial. Como decía esta niña, tú eres mi Padre. A mi lado estás, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y cuando vengas otra vez, oh Padre, ya no tendremos necesidad del Consolador y el Espíritu Santo, porque tú, Señor, estarás allí. Te veremos tal como eres, Señor, en tu presencia plena. Mientras tanto tenemos, Señor, tu Espíritu, tu guía, tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a ser ajustados, motivados, oh Padre, y gozosos por escuchar una vez más tu voz. Gracias, Señor. Permite que nuestros sentidos estén enfocados. Y gracias, Padre, por permitirnos alabarte, adorarte y exaltar tu palabra ahora también. Haz tu obra, Señor. Queremos nosotros exaltarte y ser solamente instrumentos. Escóndeme tras tu cruz. Perdona mis pecados, Señor, de cualquier manera que te ofendan, aún como el siervo Job, por ignorancia, Señor. Que nada se interponga ante tu Espíritu, tu palabra y nosotros, para que tu pueblo exalte el nombre de Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta: ¿quiénes han participado en alguna oportunidad en su vida en un banquete especial? ¿No? Un banquete, una cena especial. Bien, sí, aquí todos. Una vez fui invitado en esas bendiciones de Dios extra a un hotel en Samaná. Un hermano en Cristo que tenía esa facilidad invitó ahí a esta familia pastoral a gozarnos del privilegio. Y recuerdo, ¿verdad?, más como jovencito, que uno se goza de todas esas cosas y siempre quiere buscar allí, disfrutar cada minuto de un hotel y de esas cosas que el Señor también pone en su gracia para que la disfrutemos. Pero recuerdo algo especial de esa villa. Es una villa, para la redundancia, especial para estos hermanos que tuvieron la generosidad de prestarnos los servicios, de que nosotros también disfrutáramos de estas cosas. Recuerdo allí en esa mesa donde estaba preparada y todos estos tenedores. Usted sabe que en estas cenas grandes hay como 40 tenedores, exagerando, ¿no? Como 40 tenedores, como 10 cucharas y como otras cosas aquí delante. Algunas copas y hay también algunos platos diferentes. Entonces todo esto se llama etiqueta, como usted quiere, protocolos. Y bueno, gracias al Señor que en el Colegio Bautista Cristiano, mi propia madre, la esposa del pastor José Mayén, tenían esa clase específica. Y yo inmediatamente, en mi niñez y en mi gozo y en esta diversión y esta oportunidad, pero al mismo tiempo una confusión de saber qué hacer, comenzar a jugar. Bueno, a mí me enseñaron que entonces por aquí, mira al otro por si acaso tú no sabes qué vas a hacer. Y así que imitemos aún, imita el ejemplo de la casa, que se supone que uno va a esperar. Porque uno no sabe qué hacer con tantas cosas. Hay una preparación, recuerdo el servicio, recuerdo, óigame, lo que usted se come, te puede ir a lugares bonitos, pero no necesariamente la comida es buena. Y me recuerdo que eran cosas, desde el pan hasta lo que se comió, que wow, uno se recuerda, oye, eso es lo que mejor que yo he comido. Wow, pero este postre, el servicio, no acababa el jugo, cuando de una vez, wow, venía a rellenarse. Y otra cosa más, ¿a quién no le gusta? Eso es una bendición. ¿Por qué estamos hablando de banquete? Aquí hay un banquete especial. Nada más y nada menos está el Señor pasando por la aldea y conocemos la historia de María y Marta. Y yo quiero titular a esto porque vamos a ver principios para nuestra vida también. Prepárate para una cita con el Señor. Prepárate para una cita con el Señor. Porque aquí está el Señor llegando y vino Marta a invitar a Jesús a su casa. Y qué bendición, qué privilegio tan grande como yo tuve esa vez. Que el Señor accedió y le recibieron en su casa. Entonces, imagínense ustedes qué usted hubiera hecho. Óigame, si el presidente, si una persona importante va a la casa, es verdad que uno no barre cuando viene la gente, pero miren, yo creo que, oye, usted no va a sacar la sábana más vieja, usted no va a tener los cojines con polvo, usted no va a dejar allí, aunque barrió, otra que queda más por si acaso, y tener su casa lo más nítida posible. Te quiero mostrar lo mejor, y eso no está mal. Imagínese usted Jesús llegando a la casa de estas personas. Estaba Jesús pasando y entonces aquí accedió en todo su trabajo porque está bien ocupado. Y qué bueno ver la misericordia de Dios, de Jesús, ¿verdad? Dios entrando a estas casas con humildad y también pasando tiempo con la gente.
Pero hay una lección que vamos a aprender. Yo quiero que pensemos esto. Yo quería hasta traer mi delantal, pero no pude. Que pensemos esto como si fuéramos Marta y María, recibiendo a Jesús en la casa. ¿Qué usted hubiera hecho? Porque cuando yo vi todos esos tenedores y todas esas cosas, fue lo mejor. Eso era un banquete especial organizado allí. Óigame, y si viene Jesús, si viene alguien importante, usted va a sacar el mejor plato, claro que sí. Usted va a poner lo mejor que tiene. Eso no está mal, mi hermano. Malo está buscar lo que usted no tiene, entonces está aparentando. Pero sacar lo mejor porque queremos, y no solamente aparentar, o no aparentar, sino darle lo mejor a esta persona que consideramos importante. Imagínense ustedes qué estaba haciendo allí Marta y María, porque venía a ver al Señor ahí a Betania, en esa casa. Vamos a imaginar nosotros, en la figura de estas dos mujeres, cómo hubiéramos actuado allí. Y vamos a aprender también de lo que el Señor respondió. Viendo como nosotros que estuviéramos allí organizando una cena, organizando un banquete. Por eso es el título de Prepárate para una cita con el Señor. Así que Lucas nos está aquí describiendo una visita especial y única. El Maestro Jesús, el Salvador, que ellos reconocían, estaba entrando a su casa, y lo primero que podemos entonces ver, leyendo 38 al 40, otra vez aconteció que yendo el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La primera interacción allí. Ya viene el maestro, corre. Yo no sé si sacaron las escobas, yo no sé si habían arreglado bien, pero estaban nerviosas, preparando, poniendo lo mejor, porque venía el maestro. Dice el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, el cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo no le voy a preguntar, pero una pregunta retórica. Yo me acuerdo de historias con mis padres, que cuando venía alguien importante, mi padre trabajaba en el banco, y realmente el jefe o alguien viene a la casa, oigan, los hijos, en su ingenuidad, vienen y le hacen pasar vergüenza a los papás. Ay, sí es duro, ¿verdad? Y venía momentos en que me hacen historias que de mi madre: ¿cómo va a ser? Que yo dije eso, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Imagínense ustedes también, aún cuando mis padres fueron predicados, en un momento vine yo con una palabrota así, grandota. Yo era un muchachito, yo no tenía al Señor, y vine por la escalera entera chismeando de mi hermano con palabras desordenadas y corrompidas. Qué vergüenza mi padre. Tenía el pastor en la casa, dos pastores en la casa. En ese momento el pastor Mañén, el pastor Oscar Avarocha, que era diácono pastor y ahora está en Santiago. Imagínense ustedes, era un banquete, una cita, pero con el Salvador, con el Señor. Y están estas mujeres posiblemente el día antes allí pensando qué iban a poner, qué iban a hacer, porque venían a invitar a Jesús a su casa. Pero ¿qué pasa? En la interacción de ellas dos, y sabemos que el maestro ya tenía una lección que enseñar y algo más para nosotros plasmar en su palabra. Él entró con su calma, con su humildad, y estaba allí accediendo a ser servido. Lo primero que podemos aprender: si tú fueras a preparar una cita para el Señor y un banquete para Él, oiga algo que podemos aprender primeramente aquí. Para un buen servicio al Señor, según este pasaje, yo debo organizar mi tiempo para servir a Cristo. Amén. Debo organizar mi tiempo para servir bien a Dios. Para un buen servicio al Señor, según este pasaje, yo debo organizar mi tiempo. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, vino el chisme y: Señor, mira, aquí las dos estamos en dos cosas diferentes. Esto no fue lo que hablamos, maestros. Ella me dijo que me iba a ayudar, y mira lo que está pasando. Por favor, tú dile que tú eres el maestro, tú eres Jesús. Hermano, hay que organizar su tiempo. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La preocupación aquí significa distracción, mentalmente arrastrada de lo importante. Oigan, mi hermano, y una cosa, pregunta: ¿es necesario servir? ¿Tenemos otras cosas que debemos atender? Sí, pero hay cosas que son más importantes. Aquí estaba Jesús. Y Jesús nos está enseñando. Si queremos nosotros preparar y hacer su voluntad, este banquete para Él, y si estuviéramos allí, podemos aprender que hay que organizar nuestro tiempo. Oh, mire, hay una verdad, como otra cosa que le estaba enseñando a los jóvenes ayer. Jesús sabía cómo estaba Marta preparándose. Jesús sabía antes de entrar cómo estaba María y qué iban a hacer. Pero Jesús no vino por la puerta conociendo el corazón. Eso lo hubiéramos hecho nosotros. Permisos, deja de hacer eso. Siéntate aquí que yo voy a hablar. Eso no fue lo que vino a hacer Jesús. Qué humildad nuestro Dios. Él enseñó su lección con paciencia y con sabiduría, pero cuando Marta creía que ella estaba haciendo lo correcto, el Señor la fue corrigiendo. Y por eso debemos aprender que nosotros debemos organizar el tiempo. Hay tiempo que debemos poner.
Hay tiempo que procuraron estas mujeres de Dios para recibir a Jesús, y tenemos un tiempo que puede ser ocupado allí en preocupaciones, en quehaceres y en otras cosas. Pero, óigame, que el Señor no le trajera consecuencia a Marta por estarse afanando, no significaba que ella estaba haciendo lo correcto. Mi hermano, hoy en día, que no traigamos consecuencias a nuestra vida por algo, no significa que estemos en su voluntad. ¿Saben lo que nos va a decir cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, la palabra de Jesús. Él estaba allí diciendo amén. Jesús no había traído consecuencias allí a Marta, pero ella no estaba enfocada en lo que tenía que estar. El Señor le estaba ayudando. Mire, muchas veces creemos que si yo estoy haciendo un proyecto y no estoy en la voluntad de Dios, me va a caer el café encima, me va a pasar como en las películas cuando pasen, que muchas cosas ridículas, que se le cae el café, que me cae al lado, que se me rompió un lápiz, que me rompió un pie, que me estrellé, todo me está saliendo mal. Mire, no, mi hermano, mi amigo, Dios no obra como un capataz, ni siquiera las circunstancias dicen, oiga, ven, en la primera razón, las circunstancias no dicen que yo estoy bien o mal con Dios. Aquí estaban dos mujeres, y ya vimos que el Señor alabó y corrigió algo. Pero, ¿saben lo que hizo la diferencia? La palabra de Jesús. Por eso, para un buen servicio al Señor, yo debo organizar mi tiempo. Allí Marta pensó, hizo planes ella y estaba practicando cosas, y el Señor la paró. Pero ya vino también con su chismecito que vamos a ver ahora. La paciencia del Señor nos dice, ¿verdad?, con su palabra que estamos en su voluntad. Y nos ha dado su palabra, nos ha dado una mente, nos ha dado una voluntad como humanos para que la sometamos a Él. Oye, mi hermano, el tiempo pasa y tenemos la Biblia para ser guiados a la voluntad de Dios. Amén. Marta tenía allí la palabra de Jesús para ella aprender cómo hacer las cosas, cómo ella preparar una cita con el Señor. Y él, claro que era importante, no estamos diciendo que no sirviera al Señor, pero el Señor le dijo, estás preocupada, tú tienes que enfocarte mejor, lo puedes hacer mejor. Por eso, mi hermano, mi amigo, debemos organizar nuestro tiempo para servir a Dios. Amén. Para un buen servicio al Señor. Tú quieres realmente hacer el servicio que el Señor alabe. Que Él esté callado no significa que lo estemos haciendo bien. Vayamos a su palabra para confirmar que estamos haciendo su voluntad. Allí escucharon la palabra de Jesús, y allí el Señor dijo, no, mira, esto es lo que me agrada a mí primeramente. Así que por eso David dijo, me mostrará la senda de la vida. Salmo 16:11, yo lo leo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Somos dirigidos por la palabra de Dios. Somos dirigidos cuando escuchamos la palabra de Jesús, como estaban estas mujeres también. Jesús dijo que estaría con 2 o 3 reunidos. Mateo 18:20. Vamos allá atrás. Mateo 18:20. Entonces, si el Señor nos va a guiar de esta manera, vamos a escuchar su voz para estar en su voluntad. Usted sabe que al mundo, ¿qué le parece? Que donde va Vicente va la gente. Pues eso no pasa con el creyente. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. No se lleve de la mayoría. Aún como cristiano no se lleva de la mayoría. Llévese de la palabra de Dios. Porque aquí hay 2 o 3 reunidos. Yo me pregunté, esto no es un absoluto, pero diga bien, ¿está el Señor poniendo también en esta ilustración, en la proporción de lo que va a haber en su iglesia, 2 o 3 reunidos? Yo no digo que esto sea lo absoluto, pero digo, ¿será esto también? Pero sabemos que el énfasis no está allí. El énfasis está en que es la presencia de Dios en medio de aquellos que están invocando su nombre. Y esta es la iglesia, están congregados. Pero realmente yo digo, está la estadística muchas veces de que no estamos en el lugar de Dios. Jesús dijo que estaría allí. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde queremos estar? Jesús estaba en la casa de estas mujeres. Ellos abrieron la invitación en su casa al Señor, y el Señor nos ha dado en su palabra la forma en que estamos en su voluntad y con quién Él habita. Si Él está congregado con 2 o 3, ¿cuántas veces hemos dejado plantados a Jesús? Porque estamos hablando de preparar una cita para Él. Me pregunto, ¿cuántas veces dejamos la mesa puesta? Usted se imagina, mire, yo tenía todos estos tenedores y todas estas cosas, este hermano pudiente, o aún que el presidente le invitemos, o que nos invite el presidente. ¿Usted se imagina? No, el ciudadano Ariel me dejó plantar. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Posiblemente hasta en el periódico sale, si es el presidente, ¿verdad? Y muchas veces no queremos coger esa vergüenza, esas cosas. Y cuidado con la sesión de personas, ¿verdad?
Aunque reconocemos que hay personas que por su posición, claro, tenemos una honra especial. Pero estamos hablando de aquel que merece la suprema honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que preparando una cita para Él. Él ha dicho que Él estará su plenitud con aquellos que se gozan en Él, como David dijo, yo quiero estar allí. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en el lugar donde Jesús dijo que quería estar. Si están 2 o 3 reunidos, yo quiero estar allí. Yo quiero ser de esos 2 o 3. Yo quiero allí congregarme. Yo no quiero dejar a mi maestro allí con la mesa puesta y no quiero dejar a Jesús plantado. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor en promesas y no fuimos? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros minimizamos cosas que el Señor ha puesto en su cita con nosotros. Él nos espera aún de mañana, como decía el salmista. Él nos espera para buscar su rostro y Él está con aquellos que buscan su rostro. Amén. O las demás responsabilidades son importantes, claro que sí. María, Marta, todos nosotros tenían trabajo, familia, vacaciones que Dios tiene. Y el pueblo de Dios dice amén por las vacaciones. Está bien, dentro de la voluntad de Dios, claro que sí. Dios no quiere explotar al ser humano ni que nadie se explote. Recuerde que Él es el balance. Pero todo dentro de su voluntad y en su tiempo. Pero algo más, volviendo a Lucas 10. No solamente debemos nosotros organizar nuestro tiempo, como hicieron María y Marta aquí. Para un buen servicio al Señor debo organizar mi tiempo. Pero algo más que vemos aquí en el mismo versículo 40 es: para un buen servicio al Señor, si tú y yo queremos servir al Señor y este banquete como le agrada a Él, antes debo mirar por mi propia vida que por la vida de los demás. Aquí con el chismecito de Marta, ¿verdad? Para un buen servicio al Señor, antes de pedir opinión por otros, yo debo pedir opinión por mí mismo. Antes de pedir opinión por otros, mira tu propia vida. Para yo servir bien al Señor, eso se cumple en la iglesia, eso se cumple en todo lugar. Pero Marta se preocupaba por mucho que hacer y acercándose dijo: Señor, fue donde el Señor, porque ella estaba viendo su vida, su práctica, y estaba viendo la de María, y ella estaba condenando, rechazando lo que estaba haciendo María. Pero realmente ya vemos que el Señor respondió. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de mirar a otros. Yo estoy seguro que si Marta no hubiera mirado a María, ella estuviera tranquila haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando ella se dio cuenta que ella estaba haciendo algo diferente, mire, todos somos tentados a mirar, pero ¿cómo va a ser? Pero que falta agua, pero aquí, pero que el plato, pero que la cuchara. Y la muchacha allí moviendo para la cocina y para afuera y para adentro y para la cocina y para adentro y para afuera, y la otra no se mueve. Mira, está bien que llegue el maestro, pero mira, ven para la cocina para hablar contigo. Hermano, ya Jesús nos dio la conclusión. Si queremos servir al Señor como Él le agrada, antes de pedir opinión por otros, antes de mirar a otros, yo debo mirar por mi propia vida. Acercándose le dijo al Señor: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Servir es importante. Claro que Dios quiere que sirvamos. Mire, servir a nuestra familia y las demás responsabilidades es importante, pero aquí hay una prioridad. Y antes de ver el servicio, mire, algo más es que tenía que mirar su propia vida, no mirar lo que está haciendo el otro. Cuando yo comparo mi vida con otro, va a ser un obstáculo para yo servir al Señor. Va a ser un obstáculo para yo arreglar mi mesa y mi cita con el Señor. Miró a su hermana. No mires a otros. No miremos a otros si queremos dar un buen servicio a nuestro Dios. Me imagino aquí, ¿verdad? Como un mayordomo, como la persona que está preparando mi casa para Jesús. Oh, todos somos tentados con la envidia. Eso era un pecado de envidia. La envidia no es más que una comparación de algo o alguien que nos interrumpe con nuestra labor. ¿Cómo nos damos cuenta de la envidia? Cuando yo deje de hacer la voluntad de Dios porque estoy mirando a alguien o algo que me falta, estoy cayendo en la envidia. Ahora, cuando yo estoy mirando a algo con el corazón del Señor, gloria a tu nombre. Bueno, ¿verdad? Podemos aprender y examinarlo todo y aprender lo bueno. Si ese mismo Espíritu que da dones y talentos, también vamos a gozar de la obra de Dios. Porque es Él el dueño, es para Él que le servimos. Y si tú le das y otro le da, todos estamos contentos porque Él reciba solamente la gloria. No mirar lo que el otro está haciendo. Ella fue como valiente, miren, a decirle al Señor, el que cogía los corazones: Señor, tú sí sabes, tú le vas a responder. Tú eres el que le vas a estar y Él te va a escuchar a ti. Dile, Señor: mira, déjame enseñarte a ti. ¿Cómo, Señor? No mires a otros.
El Señor no exhortó y se llevó de lo que quería Marta, sino que le dijo la verdad con amor. Para un buen servicio al Señor, yo debo mirar por mi propia vida. Yo debo motivarme con otros, pero no compararme, que me interrumpa. Eso es lo que quiere el diablo. Que miremos unos con otros lo que tenemos, lo que no tenemos. Que miremos otras cosas. Oiga bien, no tiene que ser envidia, pero cuando algo nos interrumpe la voluntad de Dios, tenemos que alejarnos de allí. Oiga, usted sabía que la depresión, en una cápsula de paréntesis, es el resultado de la depresión. Es un desánimo grande que viene en cadena con muchas cosas y luego comenzamos a dejar las responsabilidades. Comenzamos a sentarnos, a acostarnos y a dejar de hacer las cosas. Cuando estamos dejando de hacer las cosas, por eso es que nunca a una persona que está desanimado, pastor, pero ¿cómo va a ser que usted le mandó a trabajar? Pero esa persona está muy desanimado, no sabe lo que ha pasado. No, es que es peor. Una persona que está en el ocio, esa es la oficina del diablo. Ahí donde el diablo quiere ponerle en otra cosa porque está dejando de hacer lo importante. Por eso nunca dejar de hacer la responsabilidad es la voluntad de Dios. En ninguna responsabilidad. ¿Cuánto más en servir a Cristo, en hacer su voluntad primero? Para un buen servicio al Señor, antes de pedir opinión por otros, miremos nuestra propia vida. El Señor tiene una obra en nuestro corazón, en nuestras vidas. El diablo querrá que miremos. Mire, desde el lapicero, que porque yo tengo uno diferente cuando escribimos la escuela dominical, hasta los dones y otras cosas, o lo que tengo, lo que no tengo, el diablo va a buscar oportunidades. Y no debemos nosotros caer en las tentaciones de comparación, porque vamos a salir a desenfocarnos, ¿verdad? De nosotros servir al Señor como le agrada. En tercer lugar, para un buen servicio al Señor, debo antes escuchar al Señor. Amén. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Queremos servirle como le agrada? Mire, lo primero que tenemos es que escuchar a Cristo. Lo primero que tenemos que aprender del Maestro. Lo primero que tenemos es que escuchar a nuestro Señor. Eso era lo que el Señor estaba aquí tratando de enseñar a Marta. Se preocupaba por muchos quehaceres. Dile pues que me ayude. El 41 dice, respondiendo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. A Jesús le importa más la calidad de tiempo con nosotros. Amén, hermano, oiga bien. Él quiere, nos salvó para que tengamos la comunión con Él. Prepara la cita para el Señor. Para eso debemos nosotros organizar nuestro tiempo. Hay preocupaciones y quehaceres, pero debemos ponerlo en orden, orar al Señor y con su palabra ver las prioridades. Para un buen servicio al Señor debo, antes de pedir opinión por otros y mirar a otros, mirar con mi propia vida para yo servirle a Él y que Él sea glorificado por mi labor. Para un buen servicio al Señor debo antes escuchar al Señor. Mire, muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero ¿sabe lo que Dios quiere primero? Que le amemos de corazón. Amén. Nuestro amor al Señor, lo que entendemos del Evangelio, nos va a motivar, nos va a empujar a nosotros rendir nuestra vida al Señor. Amén. Eso es lo que estamos recordando a los jóvenes también. Al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Qué tremendo, ¿eh? Estamos viendo allí anoche también que, mire, lo que hacemos para Cristo, teniendo salvación de Cristo, dice, si amamos a Cristo. Así que, aquí claro, estamos preparando la casa. Estaba Marta y María, pero el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás. Hermano, ¿qué Dios opina del afán? Ella estaba organizando la mesa, pero en la forma en que organizó, el corazón que tenía para hacerlo, el Señor está diciendo, no, ya tú estás fuera de mi voluntad. La misma palabra de afán que Dios está aquí advirtiendo a Marta, es el mismo afán de Mateo 6. Es dividir su cabeza y su mente. Es importante servir al Maestro, claro que hay que entenderle, pero hermano, que sigamos creciendo en el Señor, que sigamos nosotros viendo lo que le agrada a Él, para sentarnos a escucharle cuando es necesario y para pararnos a servirle cuando es necesario. Amén. Eso es madurez. Es la forma en que vamos a hacer su voluntad. Es la forma en que como cristianos vamos a nosotros crecer, sabiendo que en lo privado Dios tiene una relación con nosotros. Mire, de nada sirve que yo venga a la iglesia a tratar de servir a Cristo. Si yo no tengo a Cristo primero, no es posible. La gente quiere agradecer a Dios, pero bueno, la primera agradecimiento, como predico y digo y recuerdo, y es la motivación, es la realidad. Si tú quieres agradecer a Dios, Él entregó, sacrificó, sustituyó, puso a su Hijo como sustituto tuyo en la cruz. Entonces, ¿cómo tú le vas a agradecer a Dios mirando de este lado? Si la forma de agradecerle es mirando a su Hijo, que Él sacrificó por ti en este lado, eso es salvación. Esa es la forma de agradecerle a Dios.
¿Quiere agradecerle a Dios teniendo a Cristo? Si ya tú has entendido lo que Él ha hecho, claro, que viendo tu perdón, el pecado de donde te ha sacado, y que nosotros somos los dobles a Él, mira, tu vida se la va a entregar a Cristo porque Él ha hecho lo más grande. Y a la medida que nosotros entendemos ese sacrificio de Cristo y esta cruz, vivimos a la realidad de la cruz para servir a nuestro Dios. Para un buen servicio yo debo escuchar. Por eso es que lo primero que hicimos fue escuchar el Evangelio para venir a Cristo. Reconocer que Él es el Mesías, el Salvador. Pero tenemos que seguir escuchando. ¿Qué le agrada al Señor? Si tú fueras también a ponerle el menú de lo que le agrada, o a estar allí para tú agradarle con lo que a Él le gusta, ¿qué escogerías allí si era tu casa? Mira, te voy a decir algunas cosas de lo que le agrada al Señor. Y donde si tú y yo queremos dar un buen servicio, vamos a estar involucrados en estas cosas. 2 Timoteo 4. Aquí hay uno de los ingredientes que le gusta al Señor para que estemos allí cerca de estas cosas. Si soy un cristiano, si quiero hacer su voluntad, voy a estar cerca de estas cosas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, pastor joven, conocemos a nuestro Señor. Involúcrate en la predicación de la palabra. Amén. Ahí está. Porque Él mismo quiere que escuchemos su voz. Porque la prioridad, porque lo que exalta su nombre es su palabra. Por eso le estaba hablando a estas mujeres. Y todo aquel que quiera agradarle y hacer un buen servicio para Jesús, va allí a escuchar la voz del Señor. 2 Timoteo 4, 1 y 2 le estaba diciendo aquí: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si hubiéramos sido los que están sirviendo aquí, ¿qué íbamos a hacer? Miren, a estar involucrados en el menú de la palabra de Dios, porque eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesús. Amén. Todo creyente, ¿tú quieres hacer un buen servicio al Señor? Tienes que estar cerca de la Biblia. Tienes que estar involucrado con la predicación. Por eso estaba allí el Señor: mija, tú tienes que escuchar más mi voz. Desarrolla, acostúmbrate a esto, porque esto es lo que me agrada primeramente. Pablo lo entendió y vivía por esto. Pablo estaba exhortando a un cristiano más joven y pastor más joven. El salmista, ¿qué dice en el Salmo 40? Vamos también allá. El Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Oiga bien, sacrificio, ofrenda, ¿no te agrada? Has abierto mis oídos, perdón. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad. Dios mío, lea conmigo. ¿Están durmiendo? El hacer tu voluntad, lea conmigo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿El Señor había mandado sacrificios? Sí. ¿Tú sabes que llegaron a la conclusión? Estos siervos y el salmista, que antes que el sacrificio, el Señor quiere obediencia a su palabra. Amén. Y obedeciendo a su palabra, los sacrificios, lo externo, el servicio va a ser agradable a Él. Pero nunca va a haber un cristiano que quiera agradar a Dios sirviéndole, dejando la palabra de Dios. De otra manera, mi hermano, iglesia, para seguir sirviendo a Cristo, cuarteto para seguir sirviendo jóvenes, escuela dominical, todos los ministerios, y para seguir adelante debemos seguir amando al Señor a través de su palabra, predicando la palabra. Este es el propósito final de todos los ministerios. Este es el corazón de la iglesia. Esta es la voluntad de Dios. Oiga bien, holocausto no has demandado. Decís, claro, el Señor lo había mandado, pero es diciendo: ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el corazón tuyo, Señor? No es que me quede pensando en el sacrificio allí, sino que te ame a través de tu palabra, que tome tu ley y haga tu voluntad con tu ley. Gloria al Señor, ahí está todo. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso todo empieza allí. Nadie es salvo sin entender el Evangelio. Por eso tiene que ser predicado. Usted quiere agradar a Cristo, tiene que predicar la palabra. Por eso Dios no está, su presencia, y está en el banquete, en el lugar donde no se predica su palabra. Que su palabra creó los cielos y la tierra. Su palabra exalta su nombre. Por esto el salmista lo hizo. Por eso la obediencia a la palabra es primero que servicio y ofrendas.
Por eso es que Él dice que si hay algo pendiente, hasta la ofrenda, Él no la recibe. Póngalo a un lado y arregle su vida en santidad al Señor por su palabra. Así que mi hermano, mi amigo, para hacer un buen servicio al Señor, debo escuchar al Señor primeramente. No debo yo servirle primeramente, no, yo tengo que servirle, pero tengo que escucharle primero. Para que mi servicio salga bien a Él, le agrade, debo estar basado en su palabra. Debo estar rodeado de su palabra. Debo estar lleno de su palabra. La palabra de Jesús nos entrena entonces para servirle también, ¿verdad? Recuerdo esta película que yo imagino que muchos lo han visto, dentro de muchas películas que no se pueden ver, muchas cosas, creo que una que enseña algo. Y esta es El Mayordomo, creo que muchos lo han visto. Este hombre era un joven pasando por la discriminación, muchas cosas de la historia en Estados Unidos. En resumen, mire, pobre, despreciado, le mataron familiares, pero cayó en manos de personas que le entrenaron bien. Le entrenaron para ser mayordomo, para servir. Sirvió también, se llevó, tuvo que ser humilde para aprender. Que mire, al final tuvo el privilegio, uno de los privilegios más grandes, ser mayordomo de la Casa Blanca de los Estados Unidos. ¿Usted cree que cualquier persona lo va a escoger para eso? ¿Cualquier persona va a servir como quiere? No, fue entrenado. Tuvo que pasar por tiempo, por personas, por lugares y ascender y escalar. Oh, mi hermano, la palabra de Dios nos entrena para servir a Cristo. Amén. Para un buen servicio, por último entonces, debe ser primero servido por Jesús. Para tú servir al Señor, Él tiene un servicio que hacer. Porque Él vino para servir. Gloria al Señor porque nos sorprende. Allí venía Marta a tratar de buscar una exhortación, una corrección para alguien más. Y el Señor le volteó la moneda. No, a ti que te voy a soltar primero. Y tú haz mi voluntad. Y sigan cada uno haciendo mi voluntad. Bueno, ustedes me están sirviendo, pero yo quiero que ustedes aprendan que yo vine a servirles. ¿Por qué? Porque el Señor, vamos al Salmo 22, Salmo 22. Nos dice una verdad allí. Dejemos que el Señor nos sirva a su mesa espiritual. Si queremos servirle, si queremos un buen servicio a nuestro Dios, a Jesús, primero debe ser servido por Él, para que puedas devolver a Él. Salmo 22, Salmo 22. Vamos allá a ver el salmito otra vez. Salmo 22. Dice la palabra del versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Oiga, la iglesia también, congregados. Mi voto pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Comerán los humildes. ¿Qué comerán? De la palabra de Dios. Oiga bien, congregados, alabando a Dios. Por eso venimos a dar gracias. Por eso venimos, nos gozamos y estamos a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Porque estamos escuchando y aprendiendo de lo que le agrada. Queremos estar en sus caminos. Escuchamos su voz. Cuando escuchamos su voz nos gozamos. Amén. Cuando escuchamos su voz nos corrige. Cuando escuchamos su voz aprendemos lo que le agrada para servirle por lo que le ha hecho por nosotros. Deja que el Señor te sirva primero su mesa espiritual. Su palabra debe ser el banquete para tu alma primero, para luego nosotros darle a Él y preparar una cita que sea agradable. Deja que el Señor te sirva para que siga aprendiendo cómo servirle. Allí Marta tenía que aprender que no era con afán, porque Dios todavía el afán lo sigue viendo mal. Oye, el afán no solo no le agrada al Señor, sino que nos da enfermedades. Y es lo que está destruyendo a la gente. El Señor no lo quiere ver así. El Señor quiere que hagamos las cosas con diligencia, pero en su gozo y en su tiempo. Come de lo que Dios ha preparado. Su palabra es la que permanece. Por eso todo aquel que va a hacer un buen servicio al Señor está relacionado con la palabra. Vamos a terminar leyendo allí, Lucas 10:42. Qué tremenda conclusión allí del Señor, que le dice, mira, lo que tú creías que era al revés, no. Lo más importante es escuchar la voz de Jesús. Lo más importante es lo que Dios quiere, obediencia a su palabra. Si vamos a servir el banquete para Cristo, Él nos tiene un banquete y es que nosotros le escuchemos a Él. Allí donde se glorifica, donde Él es agradado. Pero solo una cosa es necesaria, versículo 30, y María ha escogido la buena parte. Marta, inclúyete, párate ahí mismo de fregar, porque ella está haciendo lo importante. Hermano, mire mi hermana, literalmente alguna vez se va a tener que dejar de fregar para hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Literalmente, vamos a tener que parar nuestro trabajo. ¿Hasta dónde, hermano? Mire allí la verdad.
Dios exhortó allí donde el Señor nos ha dado su palabra, para que en los trabajos, jóvenes, los estudios, para que nuestra vida, para que todas la sometamos, la organicemos, para que podamos servir al Señor. Esa es la forma en que el Señor le agrada. El Señor estaba callado cuando entró por la puerta de la casa. Eso no significaba que Marta en su afán estaba bien. Cuando Marta buscó consejo, encontró la palabra de Jesús, que con amor y sinceridad le dijo: mija, deja el afán porque eso no me agrada. Siéntate a escuchar mi voz. Eso sí me agrada. Allí vas a tener fuerza para las demás cosas. Organicemos nuestro tiempo. Sirvamos al Señor como Él le agrada. Por eso el Señor dice en Juan 6:63, yo lo leo: el Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vivamos por la palabra de Dios, mi hermano. Aún en el trabajo, en todo lo que hagamos, oye, es la palabra de Dios primero. Que nos acostumbremos allí a escuchar la palabra de Jesús. Si estamos allí con el levantar, esperando a Jesús, si fuéramos a preparar este banquete, 4 cosas. Organiza tu tiempo. Antes de pedir opinión por otros, mira tu propia vida. Antes debemos escuchar y después servirle. Y primero debe ser servido por el Señor antes que servirle a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gloria, Señor, una vez más. Ayúdanos a servirte como te agrada. Gracias porque tú has entrado a nuestro corazón si te hemos confesado. Pero te queremos servir más, Señor. Te queremos glorificar más en nuestras vidas. Danos esta sabiduría con tu palabra. Y, Señor, muchas veces los quehaceres, las cosas, las preocupaciones las dejemos a un lado. Y otras las ajustemos para no hacerlas con afán. Pero, Señor, si hay prioridad, que dejemos, Señor, nosotros el activismo y estemos allí escuchando tu voz primero. Que aún toda actividad como iglesia que hagamos apunte, que te amemos, que busquemos ser edificados por tu palabra, exaltarte a través de ella, que estemos involucrados en la predicación, Señor, y en tu palabra, donde quiera que se hable, donde estamos nosotros reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, que anhelemos tu presencia. Transfórmanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga esta tarde, estamos despedidos. Así que el Señor nos permita, ¿verdad?, estar esta tarde a las 6. Iremos gozando en su palabra. Música a las 5, si el Señor lo permite, estamos por aquí. Así que, hermanos interesados en guitarra.